Muy buenos días, hermanos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre cada una de nuestras vidas. En esta mañana estamos regocijándonos con el Señor porque es día de fiesta, es día de ir a la casa del Señor, es día de participar de la palabra del Señor para nuestras vidas. Qué bueno que nosotros estemos reunidos en esta mañana para darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en este lugar, en cada una de nuestras vidas, allá en tu casa, donde tú te encuentras en esta mañana. La gloria y el poder son de Dios y Él la derrama todos los días sobre cada una de nuestras vidas. Démosle gracias a Dios por la misericordia de hoy, porque hoy nos ha bendecido grandemente el Señor. Hoy podemos estar dispuestos para escuchar su santa palabra y para compartirla juntos y en armonía los hermanos. La palabra de hoy lleva por título El año que viene. Para el año que viene van a pasar muchas cosas personales y espirituales en nuestra vida. Vamos a verlo a través del texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 12. Amén. Aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este para siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gehazi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Amén. Esta es una palabra muy diciente. La Biblia nos está relatando la vida de una mujer que vivía en Sunén, que es una ciudad que se encuentra, dice aquí, entre Samaria y el Monte Carmelo. Ahí había un camino por el cual todos los días el profeta pasaba por ese lugar, Eliseo, y ella siempre estaba pendiente del profeta. Nos damos cuenta aquí que la mujer era una mujer notable, era una mujer adinerada, era una mujer que lo tenía todo, pero había un vacío en su corazón, y ese vacío era que no podía tener hijos. Pero a veces nosotros nos enfrascamos en nuestras circunstancias y no recurrimos a la presencia del Señor. Es importante buscar que Dios nos hable directamente a cada uno de nosotros y nos dé esa respuesta favorable a nuestras vidas. Dios es un Dios de promesas y ha prometido muchas cosas a nuestra vida, pero necesitamos creer en Él. Necesitamos confiar en Él porque ya Dios confía en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disponer nuestro corazón y empezar a confiar en el Señor. Esta mujer persuadía todos los días a Eliseo y lo invitaba a su casa a comer. Todos los días pasaba por ahí, todos los días ella lo invitaba a comer y él iba a su casa a comer. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros de lo anterior, de esta invitación que ella lo hacía? No había ningún tipo de interés. Era que esta mujer decía que tenía mucho respeto por el siervo de Dios. En este tiempo, el respeto por los siervos de Dios ya no es muy común, pero el respeto por los siervos de Dios tiene que ser un respeto verdadero, un respeto con amor, un respeto que de verdad mostremos quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Por algo Dios los ha puesto por encima de nosotros, porque Dios es el que ordena todas las cosas, sobre todo en su ministerio. Entonces, tanto respeto tenía la sunamita por Eliseo, que le invitaba a comer a su casa, porque yo no creo que usted va a invitar a cualquier persona a tu casa si no le tienes un respeto, ¿no? Pensando que siempre vamos a tener un respeto por las personas que invitamos a nuestra casa, y por eso nos damos cuenta que el respeto que ella tenía era muy grande por Eliseo y por eso la invitaba a su casa. Pero hay una pregunta: ¿por qué Eliseo le importaba tanto a esta mujer? ¿Por qué?
Ahora en el desarrollo del tema nos vamos a dar cuenta. Cuando Dios coloca algo en tu corazón, es porque Dios quiere usarte para un trabajo especial. Y eso era lo que estaba pasando con Eliseo. Por eso Eliseo no sabía qué le pasaba con esta mujer. Porque él estaba siempre importándole tanto a esta mujer. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te quiere usar, coloca primero el sentir en tu corazón para que tú puedas de verdad desarrollar la tarea que Él te va a encomendar. Por eso hoy estudiaremos 3 aspectos fundamentales para recibir tu milagro. Los milagros no se reciben por casualidad. Los milagros se reciben cuando usted y yo confiamos en Dios, cuando usted y yo caminamos de la mano de Dios, cuando usted y yo servimos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces los cielos se van a abrir y los milagros van a llegar a nuestra vida. El primer punto dice, el año que viene, si Dios está en tu casa, grandes cosas suceden. ¿Qué hizo esta mujer? Vámonos del 8 al 11, la palabra central. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Mire qué hermoso. ¿Qué hizo esta mujer? Traer al varón de Dios a su casa. Ella lo trajo a su casa. Usted tiene que darle el primer lugar a Dios en su casa. Porque cuando Dios está en su casa, grandes cosas suceden. Cuando Dios está en su casa, los milagros se van a derramar de continuo en ella. Cuando le damos el primer lugar a Dios en nuestra casa va a florecer, nuestra familia se va a estabilizar, la gloria de Dios se va a derramar. Y esta mujer, tsunamita, le dijo a su marido, salió corriendo y le dijo al marido, me gusta eso, la unidad familiar. Ella lo ha podido hacer sola, pero ella buscó a su marido. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que esto es un varón de Dios. Yo me he dado cuenta que es un santo de Dios. Yo me he dado cuenta que este varón, ¿sabe qué? Nos muestra un testimonio precioso delante de todos los que están con él. Mira, el testimonio tuyo y el mío hablará a las demás personas de quiénes somos en Cristo Jesús. Mira, y ella entonces con su marido se pusieron de acuerdo, levantaron un cuartico, le pusieron la cama, la mesita, le pusieron la luz, le pusieron la mesa, le pusieron todo. Es decir, ahí estaba un altar para Dios, para amar, para rendirnos delante de la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿tú has hecho un altar en tu casa para el Señor? ¿Tú de verdad oras en tu casa con tu familia para el Señor? Porque cuando tú oras, suceden cosas maravillosas en tu casa. La familia será restaurada. Y ese vacío que ella sentía era lo que opacaba un poquito el gozo y la alegría de tener al profeta en su casa. Pero aún así, ella le encantaba atender al profeta de Dios. Cuando usted atiende a un profeta de Dios en su casa, las bendiciones se van a derramar en su casa. Cuando usted ama y bendice a un profeta de Dios en su casa, la gloria de Dios descenderá en su casa. Porque Dios no se queda de ver con nadie. Nunca me olvidaré de las cosas buenas que has hecho por los santos, ni aún las que sigues haciendo por ellos. Por eso Dios se acordó de la tsunamita. ¿Por qué? Porque ella amaba al varón de Dios. Ella le dio un lugar, un espacio en su casa al varón de Dios. Pues ella llenó el espacio que había en su corazón, el vacío que había en su corazón, lo llenó con la presencia de Dios en su casa. Cuando tu casa se llena de la presencia de Dios, los cielos se abren, las bendiciones se derraman, la gloria y el poder de Dios van a descender y tú vas a ver tu milagro en tu vida personal. Entonces dice, este es un hombre apartado de Dios.
un hombre santo de Dios, un hombre que vive en la palabra de Dios, apartado para Dios, apartado para el servicio de Dios. Mira el discernimiento que Dios le dio a Tsunamita. Ella pudo ver todas esas cosas en el varón de Dios. Y a veces tenemos un varón, una varona de Dios al lado y no nos damos cuenta lo importante que es delante de Dios, lo grande que es delante de Dios poder contar con una persona como esa. Entonces, hermanos, nuestro testimonio va a confirmar la fe que tenemos. Nuestro testimonio es el escudo de la fe que nosotros tenemos delante del Señor. Además, el testimonio es el fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso, cuando usted tiene testimonio, tu testimonio habla por sí solo de quién eres tú. Esta mujer, el profeta no le dijo quién era él ni nada. Sin embargo, esta mujer supo por el testimonio quién era el profeta. Cuando usted dice que es cristiano y su testimonio es totalmente contrario a la palabra de Dios, usted no es ningún cristiano. Qué pena decirle, pero no es un cristiano. Un cristiano camina conforme a la palabra. Un cristiano vive conforme a la palabra. Un cristiano habla conforme a la palabra. Y por este testimonio de Eliseo, esta mujer se convierte también para el Señor. Porque nuestro testimonio arrastra a las demás personas. Nuestro testimonio muestra al Dios Todopoderoso que nosotros tenemos en nuestra vida. Esta mujer dijo, no, esto es algo tremendo. Este es un varón santo de Dios. Y yo lo voy a albergar en mi casa. Cada vez que él pase por aquí, aquí tiene su cuartico con todas sus necesidades personales, porque yo lo voy a atender como se merece. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Mire lo que dice la Escritura. ¿De dónde viene el testimonio? No que yo diga, uy, yo soy un tremendo cristiano, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo leo la Biblia. Pero tu testimonio habla totalmente contrario. Dice que tu testimonio sea lo que digan los de afuera. Que los de afuera digan como, esta señora de afuera, la tsunamita. ¿Y qué dijo? Este es un varón de Dios. Este es un siervo de Dios, porque el testimonio de él hablaba por sí solo. Tu testimonio tiene que hablar por sí solo. No eres tú el que te van a dar bombas y platillos. Son los de afuera los que van a decir quién eres tú en Cristo Jesús. Él quería ir un paso más allá, ¿verdad? Y le sugirió ella a su marido. Ella quería un paso más allá y le sugiere a su marido, vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero queremos darle lugar a este hombre. ¿Quién tomó la iniciativa? Ella. ¿Quién vio la necesidad espiritual que tenía? Ella misma se dio cuenta. Había un vacío y ella tenía que llenar ese vacío. Y todos los vacíos que hay en tu corazón, el único que los puede llenar es Dios. Amén. Y después, lo demás son las añadiduras que Dios pone en nuestra vida. Entonces, cuando tú tomas la iniciativa, Dios lo va a tener en cuenta. Oiga, Dios lo va a tener en cuenta. Y Dios va a abrir los cielos y te va a derramar la bendición. Es alguien especial que llena nuestra vida. Y ese es Dios. Lo más grande que puede dar nuestra vida es Dios. Cuando usted se sienta solo o sola, cuando usted sienta que no tiene más nadie, yo le digo en esta mañana, estamos equivocados. A mí cuando me preguntan, hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Está sola en la casa? Yo le digo, no, yo no estoy sola en mi casa. Yo estoy aquí con mi Cristo y con una cantidad de ángeles acompañándome aquí en mi casa. ¿Por qué? Porque es verdad. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón y Él llena su corazón, usted nunca está solo, usted nunca está sola, porque Él va a llenar ese espacio que tú aparentemente crees que está vacío. Mira, hermana, pero la familia en general, es triste decirlo, hoy en día la familia en general sacaron a Dios de su casa. Ya los padres no van con los hijos a la iglesia, los padres no le dicen nada a los hijos si no quieren ir a la iglesia, porque dicen no. Cuando sea más grande que él decida qué rol tan grande. Por eso la juventud se está perdiendo ahora. Por eso la maldad se ha incrementado en el mundo. Porque sin Cristo no somos nada. Estamos perdidos en el mundo. La única razón que debe tener todo ser humano,
y que tiene que estar en el corazón se llama Cristo. Él es la razón de nuestra vida, Él lo dio todo por nosotros. Y las familias hoy en día han sacado a Dios por lo que pervierte, por lo que corrompe y por lo que destruye. Ustedes ven que los hijos prefieren dejarlos jugando esos juegos que salen por el celular, esas plataformas, y que jueguen todo lo que quieran jugar, pero Dios queda de cola, si acaso de cola. No, Señor. A los hijos tenemos que disciplinarlos y formarlos en la palabra de Dios. Hay que enderezar la familia, y solamente la familia se endereza cuando el vacío de la familia sea llenado por Cristo. Entonces la condición para que la bendición del Señor se derrame sobre tu familia es que vuelvas tu corazón en todo a Cristo. No es de otra manera. Y esta mujer tsunamita lo sabía. Por eso invitó al profeta que fuera a su casa, a que llenara el espacio vacío, a que la presencia de Dios se sintiera en su casa. Porque el profeta oraba, se arrodillaba. ¿Ya? Usted tiene que llenar su casa con la presencia de Dios en su vida. Una vez que usted haga eso, hermana, usted va a poseer el poder para alejar de su casa todo lo que no edifica, todo lo que no llena su vida familiar. Hoy es el día de volver a los brazos de aquel que fundó la familia. ¿Quién fundó la familia? Dios. Dice que Él hizo una familia para Él. Nosotros somos la familia de Dios. Él hizo una familia para Él, por eso nos ama, nos cuida. Cuando nos equivocamos, con amor nos restaura, nos reivindica delante de Él y nos trae con cuerda de amor a su presencia. Ese es el Dios que nosotros amamos y bendecimos. Ese es el Dios que hace que sucedan cosas grandes y poderosas en tu casa, cuando Él es lo principal de tu casa, cuando Él es el centro de tu casa. Los vacíos van a desaparecer de tu vida. Entonces, hoy en día nos sacudimos de toda perversión, dureza e insensibilidad y empezar a darle el tiempo y espacio a Dios en nuestro hogar, en nuestro corazón y en nuestra alma. Job 22, versículo del 23 al 26, mira lo que dice. Si te volvieras al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Amén. Entonces te deleitarás en el Omnipotente, dice aquí la Escritura. Me gusta mucho cuando dice en la primera parte del versículo, que dice, el 22 que estamos leyendo, ¿verdad? El versículo 23 dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Si te volvieres, fíjate que no te está obligando a que te vuelvas. Si te volvieres, si te provoca devolverte y buscar la presencia de Dios, tus aflicciones se van a acabar. Entonces vendrán todas esas promesas que están escritas en estos versículos bíblicos. Pero hay que volver, hermano, a empezar. Hay que volver, hay que tener un nuevo comienzo en nuestra vida. De alguna manera, Eliseo quería recompensar y agradecer a esta mujer que lo había hecho todo por él. Lo había buscado, le había entregado una parte de su casa para que él habitara en ese lugar. Y la respuesta de ella fue directa y sencilla delante de él. Estaba feliz, estaba contenta, porque el profeta estaba en su casa, ¿sabes? Pero ella no, cuando él le dice, no, yo te voy a ir del rey para que recomendarte, yo no quiero favores de nadie. Mira qué bonita la respuesta. No quiero favores de nadie. La respuesta fue muy sencilla, la de esta mujer. Siendo una mujer adinerada, que dice ahí, pero una mujer hospitalaria también, por eso le había permitido que el profeta viviera en su casa. Estaba feliz, contenta, porque ella no necesitaba favores de nadie. Como lo vimos ahorita, ella lo tenía todo, no le faltaba absolutamente nada. ¿Qué lección tan grande tenemos aquí? Porque es que a la gente le gusta que todo el mundo le haga favores, que todo el mundo le dé, con una mano siempre extendida. Pero ¿qué le damos nosotros a Dios?
¿Ah? Muchas veces dejamos todo tirado y nos vamos al servicio por hacer otras cosas que nos parecen más importantes que ir a la iglesia a estar con el Señor, a recibir un mensaje de vida. Y en ella había un contentamiento tremendo, porque sabía que algo grande estaba en su casa. Cuando tú le abres las puertas a Dios en tu casa, hermano, vas a tener ángeles, guardianes, guerreros, ministradores, cuidando tu casa, cuidando tu vida. La presencia de Dios va a estar ahí. Las bendiciones de Dios van a caer como río de agua sobre cada una de nuestras vidas. Porque esa es la promesa para los hijos de Dios. Mira, Timoteo 6, versículo 6 al 10, mira lo que dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, estamos en la actitud de contentarnos, estar siempre quejándonos por el trabajo, por la salud, por la familia. Miren, estando contento en cualquier situación en que te encuentres. No importa la situación, usted gócese con el Señor, alégrese con el Señor, déle la oportunidad a Dios en su casa. Como ves, si le construimos una recámara, decía ella, para que se quede a descansar con nosotros, cada vez que venga este Señor va a traer tremenda bendición a mi casa. Va a estar la presencia de Dios ahí en mi casa. Yo le digo algo, el año que viene, y la presencia de Dios está en su casa, los cielos se van a abrir en su vida personal, en su vida familiar. Segundo, el año que viene, la promesa abrazará a su hijo. El año que viene, la promesa se la dieron ahí en este momento, y la promesa dice: abrazará a un hijo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 14 al 16, ¿qué dice? Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Hermano, el año que viene, ese es para todas las mujeres que quieran tomar esta promesa de Dios en este día. Esa promesa que no has podido tener hijos nunca. El año que viene, si le crees a Dios, Dios abrirá matriz y podrás tener un hijo. Yo le creo a Dios, y estas promesas son de fe, estas promesas son de creer que a Dios nada le es imposible. Pero te voy a decir primero que es una promesa, es algo que Dios hará. Dios prometió y Dios cumplió. Dios prometió a esta mujer que abrazaría a un hijo al año siguiente, igual que le dijo a Sara y le dijo a Abraham. Al año siguiente Sara abrazará a un hijo, que fue Isaac. Y al año siguiente, a los 100 años, él tuvo a su hijo Isaac. Se había perdido la costumbre de las mujeres en Sara, porque ya era viejita. Sin embargo, ya Abraham también era viejito. Sin embargo, la ciencia nunca podrá competir con Dios. Dios hizo el milagro creativo y nació Isaac. Entonces, hermano, nos damos cuenta que cuando la ciencia dice no se puede, hay alguien allá arriba que dice sí, se puede. Y Él da la bendición y la promesa que tú estás esperando. Esta mujer no tenía hijos, científicamente hablando, no había nada que hacer, porque su marido era viejito ya estaba bien viejito. No tenía posibilidad de procrear, porque, como le digo ahorita, ya los años habían avanzado en su esposo. No obstante, esto no significa que no podía tener hijos.
Porque cuando tú le das la entrada a Dios en tu casa, Dios abrirá los cielos y descenderán las promesas que están escritas para aquí en cada uno de nuestros hogares. Sino que tienes que creerlo, tienes que dar la oportunidad a Cristo de que esté en tu casa. Porque hay alguien, hermano, que cumple cada promesa que te ha dado. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él te prometió, no lo hará, dice la Escritura. Claro que lo va a hacer porque Él no deja caer en tierra su palabra, ni deja caer en tierra la palabra que ha puesto en la boca de sus profetas. Entonces, Dios cumplirá los deseos de todos nosotros, especialmente aquí en esta tsunamita, aunque la ciencia no da ninguna posibilidad de que pudiera tener hijos. Aunque la ciencia diga que no te puedes sanar de tal enfermedad que tú tengas, déjame decirte que hay la posibilidad, y es verdadera, y es real, que Dios te puede sanar. Reciba la promesa en esta mañana de parte de Dios, porque Dios dice que en los últimos tiempos derramará de su Espíritu Santo y los milagros van a llover sobre la vida de los hijos de Dios. Así que tome la promesa y cumpla. ¿Quién dijo esto? Dios. Solo Dios puede hacer esto. ¿Sabes? En el caso de la viuda, que si empiezas a examinar la vida de ella, ella no podía tener hijos. Y era algo que estaba en contra de su voluntad. Ella quería, pero el organismo de ella no se lo permitía. ¿Sucederá? Sí, sucederá si ella no hubiera tenido fe. Si ella no hubiera llevado al profeta a su casa, el milagro no lo hubiera recibido. Pero cuando Dios está en el asunto, las cosas grandes y maravillosas suceden. Mira, ¿por qué? Porque era la voluntad de Dios darle un hijo a él. Yo creo que la gente dice, ay, yo no sé por qué quedé embarazada. Yo ni lo estaba buscando. Oh, no vuelva a decir eso. Los hijos vienen porque Dios los envía. No porque tú quieras, ni porque tú te prepares para no tener hijos. Dios pasa por encima de todas las cosas cuando quiere enviar un hijo a través de ti. Así que, hermano, para adelante. Ella lo iba a tener porque sí, Dios le plació que esta mujer tuviera el hijo. Y también le plació a Dios que Sara tuviera a su hijo también. Mira lo que dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Le creyó a Dios. Cuando tú le crees a Dios, los milagros te van a alcanzar. Tú no los vas a corretear, los milagros te van a alcanzar. Pero lo que la mujer no sabía era que lo que era imposible para ella y para la ciencia era posible para Dios. Miremoslo aquí en Lucas 18, versículos 10, 14 y 27. ¿Qué dice? 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque Dios siempre va a recompensar tu servicio. Mientras el otro hablaba, yo hago, yo digo, yo pongo, el otro estaba, Señor, perdóname mis pecados. ¿Ya? Entonces, cuando usted alardea del servicio, ya usted perdió la bendición, porque el servicio suyo tiene que salir de su corazón para el Señor. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y creemos en las promesas de Dios, lo imposible lo vamos a ver nosotros. O sea, va a ser posible para cada una de nuestras vidas. Entonces, al principio es lo que Eliseo no sabía cuál era el deseo que tenía esta mujer. Dios no le había revelado a Eliseo lo que esta mujer estaba viviendo. Simplemente él fue y habitó en la casa de la tsunamita, pero Dios tenía algo preparado. Y va y le dice a Jesse, deja averígüame qué es lo que está pasando. Y él va y le averigua y dice, no, lo que pasa es que esta mujer no puede tener hijos. Es un caso ya imposible. Pero este hombre, hijo de Dios, esperó el tiempo en que la revelación de Dios llegó a su vida para que el milagro se pudiera cumplir en la tsunamita. Y el año que viene le dijo, estarás abrazando un hijo tuyo, propio tuyo, porque Dios te lo va a dar. Hermano, en el 16 que leímos ahorita, y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu seme. Ella pensó que era una burla.
porque ella también era mayor, pero no tan mayor como su marido. Pero aún así, Dios, cuando quiere regalarnos algo, cuando quiere ser algo positivo para nuestra vida, Dios lo hace de cualquier manera. Pero el requisito es que Dios esté en tu casa, que sea lo principal que hay en tu casa. Lo segundo es creer en la promesa, recibir la promesa. Yo le digo, usted recibió la promesa. Si usted recibió la promesa que hablamos ahorita, entonces el año que viene usted abrazará un hijo o una hija. El año que viene usted tendrá su casa. El año que viene usted será totalmente restaurada su salud. El año que viene. Hay un proceso de un año en que usted se va a meter con el Señor, en que usted va a caminar con el Señor para que usted pueda ver los milagros del Señor. Entonces dice que la mujer pensó que Eliseo se estaba burlando de ella. Claro, porque se le van a decir a esa edad, ¿cómo? Posible, si mi esposo nada que ver, está muy viejito. ¿Cómo es que me dice que yo voy a tener un hijo? Pero cuando Dios da una promesa, Él no tarda en cumplirlo. Él hace lo que tiene que hacer. ¿Sabe? Creer es su más grande deseo. Y cuando usted cree, Dios cumple. Él no es de otra manera. Si yo no creo, nunca voy a recibir la promesa. Nunca la promesa va a llegar a mi vida. Esto no es poco común, porque es que hay mucha gente que no cree. Como hay mucha gente que sí cree en Dios. Entonces lo que necesitamos es creer en Dios, como dice aquí la Escritura. ¿Sabe? Él dice que nosotros tendremos las cosas que nos ha prometido cuando nosotros caminamos con Él. Si usted camina con Dios, no hay promesa que Dios deje de cumplir en su vida. Él no se puede retractar de la palabra que nos ha dado. Si en la palabra dice, entonces nosotros cumplimos el entonces y recibimos la promesa. Esta mujer dijo, no, esto me está diciendo, parece muy bueno para ser verdad. Así decimos nosotros, ¿no? Parece muy bueno para ser verdad, porque ¿cómo es posible que yo voy a tener un hijo en ahora? ¿Sabes? Sigo sin entender cómo es posible que yo pueda tener un hijo a esta edad de mi vida. Pero, mira lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y de dónde viene toda dádiva? Del cielo. ¿De dónde iba a venir la bendición de que su matriz fuera abierta? Del cielo. Porque la ciencia ya la había cancelado. La ciencia la había anulado. Pero lo que el mundo no sabe es que cuando el imposible en la tierra será, lo posible del cielo desciende a nuestra vida. Es Dios el que hace que todas las cosas buenas y verdaderas desciendan sobre cada uno de nosotros. Como en Efesios 3:20 que dice Dios a través de esta escritura. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hermano, no tiene problema alguno para hacer lo que Él quiera. De acuerdo al poder que actúa en nosotros. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cuáles son los tiempos que tú tienes con el Señor? Esta mujer aprendió a tener tiempo con Dios. No lo dice, pero lo creemos porque el profeta oraba ya en su casa. ¿Ya? Cuando es su voluntad, ciertamente Dios lo hará. ¿Era voluntad de Dios que tanto Sara como la tsunamita tuvieran un hijo? Sí. Por eso Dios permitió que el hijo viniera. ¿Sabes? Regresamos un momentito a la mujer. En mi opinión, la promesa de un hijo era para ella algo que verdaderamente estaba en la esfera de lo mucho más abundante de lo que pedimos. ¿Por qué? Porque era imposible para ella. Pero ella creyó en esta palabra, en lo mucho más abundante de lo que nosotros esperamos. Son las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Yo un día le pedí un hijo, pero no se imaginó la dimensión tan grande y el nivel espiritual que alcanzó para que Dios entregara ese hijo que ella estaba esperando.
Es por eso que pensó que Eliseo se burlaba de ella y pensó, pues, que me está diciendo mentira. No, como me va a decir a mí que yo voy a tener un hijo. Sin embargo, aparte, dice aquí, de esta maravillosa promesa que ella recibió, era verdadera. Ella la pudo comprobar, hermano. Hay promesas que tú las vas a poder comprobar. Era una promesa verdadera, venía de parte de Dios. Y lo que viene de parte de Dios tiene respuesta del cielo para nuestra vida. ¿Sabes? En el verso 17, que vamos a ver ahora en el tercer punto, vemos el cumplimiento de esta promesa. Entonces, hermano, si Dios le prometió que en un año, oiga bien, iba a abrazar a un hijo, hoy le digo, hermana, en un año usted va a abrazar a su hijo. No sé cómo se llamará su hijo. Hay las mujeres que no han abierto matriz, que no han podido tener hijos. Dios hará que muchas de las mujeres puedan tener su hijo el año que viene. Si es un trabajo, te va a dar una empresa estable donde tú puedes, no sé cuál será, pero de que Dios lo hace, Dios lo hace. Y el tercero dice, el año que viene verás tu promesa cumplida. Segunda de Reyes 4:17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Después de un año, la mujer concibió exactamente como Dios dijo. Porque cuando la promesa viene de parte de Dios, hasta con los puntos y comas se van a cumplir en tu vida cada una de ellas. Tienes que tener la perfecta seguridad que Dios cumple cada palabra que Él ha dejado plasmada en este libro para nuestra vida personal. Dice que aunque parezca que la historia terminó aquí, la historia no terminó ahí. Porque si seguimos leyendo nos damos cuenta que el hijo de la promesa murió. Pero vamos a gozarnos primero en la promesa. Ella recibió la promesa, ella se gozó en la promesa. Hermano, el año siguiente se cumplió la promesa como Dios dijo. Además dijo, este año llenó a la tsunamita de un gozo especial, de una fiesta en su casa, porque el que prometió le cumplió y tenía en sus brazos al hijo que Dios le había prometido. Nació su hijo, hermano, nació, surgió el milagro. Hace un tiempo, esto es un testimonio corto, nosotros fuimos donde una señora que no podía tener hijos. Entonces la persona que fue con nosotros me dijo, ¿por qué no la oras, la ministra? Y le pones la mano aquí en su vientre porque ella no ha podido tener hijos. Y yo no sé, esta palabra, tenía años que yo no predicaba sobre esta palabra. Y yo le dije a la señora, el año que viene vas a abrazar a tu hijo. Y el año que viene nació su hijo varón. Tal cual como tu hijo varón, nació su hijo varón. ¿Por qué? Porque ella le creyó a Dios. Cuando tú le crees a Dios, las promesas te van a alcanzar. Hermano, él dijo que el año que viene, y el año que viene surgió el milagro. El año que viene se dio el milagro. El año que viene se dio la fiesta en la casa de la tsunamita. El año que viene se dio la gracia, el amor y la misericordia de Dios en la casa de la tsunamita. Tú no quieres que Dios haga un milagro en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios puede transformar, cambiar a todos tus hijos, a toda tu familia, a tu esposo, a tu esposa, como le quieras llamar. Pero tú tienes que volver en sí y dejar que Dios ocupe el primer lugar en tu familia. Esto significa, hermano, que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué tal que hubiera hecho en un año y pasaron 2 y 3 y no llegó? Entonces la palabra no era de Dios. Cuando es de Dios se ajusta a los tiempos de Dios. Y la promesa en el tiempo de Dios tú la vas a ver. En 2 Reyes 4:18-20, mira lo que dice. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El niño sufrió de una enfermedad que en ese tiempo ni se conocía qué enfermedad era. Pero el niño murió.
El padre ni siquiera se ocupó de eso, sino le dijo a uno de los que le servían: coge el niño, llévaselo a su mamá. La madre se queda con su hijo tratando de ver cómo hacer para que el niño reaccionara. Pero cuando ella ve que no puede ver a su hijo reaccionar, ¿qué hace ella? Lo que una mujer sabia hace: fue al aposento donde estaba el profeta y lo acostó en la cama del profeta. Yo me imagino que ella dijo: de pronto la unción del profeta que duerme aquí puede sanar a mi hijo y volverlo a la vida. Pero eso se llama fe. Sin embargo, eso no ocurrió de esa manera. Después le da orden a Jesse para que vaya y le ponga el báculo de él en la cara al niño para ver. Y él dijo: no, yo no me conformo con eso. Cuando tú quieres un milagro, tú insistes en el milagro. Tú luchas por tu milagro. Y esta mujer le dijo al esposo: dame un burrito, dame a un empleado tuyo que yo me voy a buscar profeta. Cuando va a buscar el profeta le dice: no, ve que tú ves y lleva el báculo mío y pónselo al niño. Y él tiene eso, dijo: no sirvió de nada el báculo. ¿Sabes? Porque Dios requería la presencia del profeta. Y para que la mujer viera y confirmara que la promesa de Dios iba a cumplir en él, sí, en él, amén. Y cuando ella llegó con el profeta le tiró encima del muchachito y el muchachito volvió a la vida. No fue porque el profeta le diera la vida, sino porque el Espíritu de Dios que estaba en el profeta le dio la vida nuevamente, le dio la resurrección a este niño. Quiero decirte algo, hermano: tú estás en las manos de Dios. Los milagros, el enemigo siempre va a querer quitarte, robarte el milagro que Dios te ha dado. Pero yo te digo algo, mira lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sanando a quién? A todos los oprimidos por el diablo. ¿Cómo oprime el enemigo? Con las enfermedades. Pero Dios viene y nos restaura y nos da una nueva vida. Dios cambia nuestra manera de ser. Mira lo que dice 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros hemos vencido a todas las potestades, a todo aquello negativo que se quiera levantar en contra de nuestra vida. Esa es la autoridad que como hijos de Dios nosotros hemos recibido. Pero Dios puede sanarnos de todo tipo de enfermedad y lo confirma en el Salmo 103, versículo 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿El que sana qué? Todas nuestras dolencias. Cuando usted está enfermo, tiene que ir a los brazos de Dios. De allá viene la respuesta de su vida. Dios no sana la mitad de nuestras enfermedades, sino todas las enfermedades. Dios no nos hace una sanidad a medias. Cuando Dios nos va a sanar, nos sana totalmente a nosotros. Mira, así sea que la ciencia diga que la enfermedad es incurable, para Dios no es incurable. Y Dios nos sana de todas maneras. Volviendo a la mujer, ¿podría Dios haber ido tan lejos para revertir el aparente hecho irreversible de la muerte del niño? Sí. Vamos a verlo en 2 de Reyes 4, del 21 al 24. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Mi hermano, esta mujer reconoció que el niño era un regalo de Dios. Mire todo lo que hizo, ya le había hablado a usted ahorita sobre todo lo que ella hizo.
Y ella reconoció que era un regalo que Dios le había dado y que la muerte de su hijo no era la voluntad de Dios. Porque cuando Dios nos regala algo, es un regalo a Dios que tenemos que amar, bendecir y cuidar. Y ella lo había amado, lo había bendecido, lo había cuidado, por eso dijo, esto no es de Dios. Yo tengo que buscar la manera de levantar a mi hijo de la muerte. Así que ella no aceptó la muerte de su hijo, y era una realidad que no podía cambiar. Estaba muerto, pero no lo había aceptado ella. Entonces, por eso se fue apresuradamente a buscar al profeta. Usted apresuradamente va a buscar la presencia de Dios. En ese momento para ella la presencia era el profeta. Y por eso fue a buscar. Hay que tener, hermanos, entender que la solución a nuestra necesidad, a nuestros problemas, no se encuentran solamente de rodillas, hermanos. Esto quiere decir que necesita fuerza. Esa muerte llenó de fuerza para poder dejar a su hijo y salir corriendo a buscar al profeta. Si usted se deja debilitar, usted no va a poder reconocer y buscar ese milagro que usted ya Dios le había puesto en sus manos. Hay que correr a la habitación del profeta. Hay que correr a la habitación donde usted se arrodilla todos los días a orar, a recibir palabras del Señor. Hay que tocar insistentemente a la puerta de la habitación de Dios. Hay que aferrarse a Él hasta que el milagro ocurra. Aférrese al milagro, aférrese a la palabra que Dios le dio hasta que ese milagro ocurra. Corra a la habitación donde está la cama, la mesa, la silla y la lámpara y busque presencia de Dios allí. Busque esa presencia. Y una vez más podemos ver que el Señor, sin haberlo dicho Eliseo, como cualquier otro hombre, le era imposible saber a él por anticipado lo que estaba pasando a esta mujer. No sabía. Ella llegó y él no sabía. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las profecías. Hasta ahí Dios no le había revelado nada. Cuando Dios le revela, es que él se da cuenta que la mujer ha perdido el hijo y entonces él va en busca para ayudar a esta mujer. Y dice que ¿qué hizo Eliseo cuando llegó? Oró. Él no se puede decir qué le pasó, que le dieron, que le golpearon. No, él oró directamente. Esa es una reacción ante la situación. Ante cualquier situación, tú lo que tienes que hacer es orar. Buscar la presencia de Dios. Seguramente estaba en una posición difícil, porque el niño que le había prometido la mujer había llegado, y cómo es posible que después el niño hubiera muerto. Entonces para él es una posición difícil. No tan en ningún momento vemos a Eliseo perder la confianza en Dios. Él siguió orando, porque sabía que Dios iba a responder. Él no se sintió frustrado, él no se dejó caer, él siguió orando porque sabía que la respuesta venía del cielo. Eliseo necesitaba obtener una respuesta del Señor, porque el Señor es la fuente de todas nuestras respuestas. Todas sus verdaderas respuestas vienen de allá arriba, de parte de Dios. Y Eliseo la necesitaba tener la respuesta. ¿Por qué? Porque el regalo estaba muerto. Él tenía que hacer algo con el Señor para que el niño volviera a la vida. Como resultado de ver Dios a este profeta humillado delante de él orando, Dios respondió la oración de Eliseo. Y le digo algo, las cosas que Eliseo hizo, como el multiplicar el aceite a la viuda, como el de la tsunamita, no fueron milagros que estuvieron en la mente de él. En ninguna manera. Fueron milagros en cual Dios lo llamó y lo usó a él como instrumento para llevar la bendición a los dos hogares. En tal caso, tenemos otro resultado. El niño fue sanado y Eliseo le entregó vivo nuevamente el niño a su casa. Porque cuando la bendición viene de parte de Dios, Dios no permite que nadie se levante en contra de la bendición que Dios te dio. Y vas a recuperarla nuevamente. Dios liberó a la mujer, así como Dios libera a todas las mujeres y revertió el aparente hecho irreversible de la muerte del niño, demostrando que Él es el Dios Todopoderoso. Hermano, el año que vienen las bendiciones para tu vida. El año que viene los cielos se van a abrir. El año que viene tu milagro lo vas a recibir. El año que viene tu matriz se va a abrir y vas a tener en brazos a tu hijo o a tu hija.
La gloria de Dios descenderá en tu casa cuando el primer lugar se lo das a Dios. ¿Qué hizo la tsunamita? Llevó la presencia de Dios a tu casa. Segundo, ¿qué hizo? Recibió la promesa, porque ¿cuántas promesas le han dado y no la reciben? La dejan pasar y se burlan de la promesa. Ella no, ella la recibió y la atesoró en su corazón. Y tercero, vio el cumplimiento de la promesa y vio un doble milagro, porque su hijo murió, pero Dios le dio la vida nuevamente. Dios lo volvió a la vida. Hermanos, Dios va a hacer cosas tremendas y maravillosas por todo lo que creemos y esperamos en Él. Hermanos, Dios los bendiga grandemente. La gloria y el poder de Dios desciendan sobre tus casas. Muchas bendiciones, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este precioso mensaje. Dios los guarde.